En las últimas horas se está hablando mucho del caso Madeleine McCann en relación a la desclasificación de archivos del caso Epstein, porque ha habido varias cuentas que colocaron unas imágenes de la mujer de Jeffrey Epstein. A la izquierda estaba un retrato de la persona que supuestamente habría secuestrado a Madeleine McCann en el año 2007 y a la derecha la foto de Ghislaine Maxwell, que obviamente muchos foreros dijeron que tenía un parecido increíble. Obviamente todo esto viene de hace bastante tiempo, estas fotografías ya habían salido y esta especulación ya se había creado en los distintos foros como Reddit, 4chan, etcétera, pero a día de hoy esto se ha incrementado. Y es que esto impactó a muchísimos, esta revelación de parecidos es bastante grande, aunque de momento no hay ninguna conexión real. Sabemos que Ghislaine Maxwell es una socialité británica nacida en Francia en el 61, hija del magnate de los medios Robert Maxwell. Fue la pareja y la mano derecha de Jeffrey Epstein. En 2021 fue declarada culpable en Estados Unidos de tráfico y otros cargos relacionados con la explotación para su señor Epstein. En 2022 fue sentenciada a 20 años de prisión. En resumen, esposa de Jeffrey Epstein, convicta por delitos gravísimos y que se piensa que podría estar involucrada en la desaparición de Madeleine McCann. Y es que esta reciente desclasificación de documentos judiciales relacionados con el caso de Jeffrey ha destapado una rocambolesca denuncia que relaciona a Ghislaine con la desaparición de Madeleine. El paradero de Maddie sabemos que sigue siendo un total misterio y una de las desapariciones más mediáticas de toda la historia, aunque ahora sabemos que el nombre de Madeleine McCann aparece en los papeles de Epstein, y esto obviamente alimenta muchas teorías sobre si sigue viva, si no, o si se le dio muerte quizás en alguna de estas islas de Jeffrey Epstein. Y es que entre los materiales divulgados sorprende un testimonio que genera especial atención por su posible conexión con uno de los casos de desaparición más mediáticos de los últimos tiempos, el caso de Maddie, la niña británica que desaparecía en 2007, como sabemos, mientras se encontraba de vacaciones con su familia en Praia da Luz, en Portugal. Se relacionó a Christian Bruckner, de hecho se llegó a investigar. Hace poco nosotros estuvimos relatando una búsqueda que había por unas informaciones y unos testigos que recordaban haber visto a Christian Bruckner en una zona muy cercana a Lagos, donde desaparece la niña de 3 años en aquel momento. Pero según lo que consta en los documentos asociados al caso Epstein, hay una persona que tiene una identidad no revelada que declaró haber presenciado en septiembre de 2009 una escena que retrospectivamente en el verano del 2020 consideró relevante. En dicha declaración, este testigo afirma haber visto supuestamente a Ghislaine Maxwell, la pareja de Epstein y cómplice, acompañada de una niña que por sus rasgos físicos le recordó a Madeleine McCann. Según esta denuncia, un domingo de septiembre del año 2009, el testigo sale a la calle a comprar y se encuentra caminando tras una mujer y una niña. Añade que un hombre de mediana edad las acompañaba, aunque caminaba un poquito más adelante. Dice: cuando me acerqué a la niña me di cuenta de que se parecía un montón a Madeleine. La mujer intentaba apurarla y parecía preocupada por mi presencia. Según el testimonio, la niña se tapó el ojo derecho con la mano todo el tiempo que estaban caminando. Se giraba constantemente para mirarla. Él dijo, este testigo dijo, se giraba constantemente para mirarme y al cabo de un rato dejé de mirar. Según esta denuncia, se reportó como un avistamiento en la página web de la desaparecida, pero no volvió a pensar más en este tema. Pero es que cabe recordar que en el 2009 Madeleine habría tenido 6 años y presentaba una característica muy distintiva, esa mancha visible en el ojo derecho, un rasgo ampliamente difundido en los medios de comunicación y considerado clave para esa identificación si es que alguien llegase a verlo. Pero años después hubo una publicación en Facebook sobre Ghislaine Maxwell y este tipo de teorías de que se había llevado supuestamente a Madeleine McCann y llevó a este testimonio a volver a insistir y a volver a pensar en aquella vez que él supuestamente la había visto. Un testimonio que no constituye desde luego una prueba concluyente, pero sí ha sido citado como parte del conjunto de declaraciones que volvieron a despertar interés público y mediático en torno
a teorías no resueltas sobre el caso de Madeleine McCann, y ahora con esta desclasificación de archivos en torno al caso de Jeffrey Epstein, pues volvemos a hablar de Madeleine. Pero es que incluso hay más cosas. Y es que Jeffrey Epstein recibió un correo electrónico sobre el documental de Netflix del caso de Madeleine, titulado La desaparición de Madeleine. Lo más interesante de todo esto es que hacía referencia a un episodio que narraba cómo hombres ricos de Estados Unidos viajaban en jets privados a Portugal para a Bush, y el remitente le escribía a Epstein que esta podría ser una línea de investigación que quisiera seguir. Habría que recordar que había un retrato de 3 de los sospechosos que supuestamente se llevaron a Madeleine, que una de ellas se parecía a Ghislaine Maxwell y los otros 2 a Tony Podesta y John Podesta. Y es que, por extraño que parezca, el caso de Madeleine tuvo alcances insospechados ya hace tiempo, como relacionarla con parte de una red supuestamente del Pizzagate, y todo esto se llegó a comentar, del que se pensaba que políticos, empresarios y miembros de la élite estadounidense estarían involucrados. Evidentemente ahora, al relacionarlo con el caso Epstein, podemos llegar a pensar que sí, y ahí decían que Madeleine habría sido relacionada directamente con John Podesta, que fue coordinador de la campaña a la presidencia de Hillary Clinton y a quien le hackearon su cuenta de email, misma que había desatado toda esta teoría. Y se suponía que Podesta tendría una casa en la misma zona donde la pequeña había desaparecido y habría estado ahí los días que ella vacacionaba con su familia. Sin embargo, todo esto pudo quedar como una mera teoría durante todos estos años, y es que distintas redes sociales llevan comentando toda esta teoría desde hace mucho tiempo. El pasado miércoles salió a la luz la lista de Epstein, donde muchísimos famosos se han visto involucrados. Una de las personas que más relevancia ha cobrado en este caso o suceso ha sido la expareja de Epstein, pero también su cómplice. Y es que Maxwell tiene muchísima relación con el caso Madeleine McCann, al menos para algunas personas. Cuando se conoció todo lo que Epstein llevaba a cabo y todas aquellas aberraciones que cometía, muchísimas personas empezaron a fijarse en su expareja. Y es que cuando sucedió la desaparición de Madeleine McCann, se hizo un retrato de una mujer que había sido vista, según algunas personas, con la niña, justamente cuando desapareció. Este es el retrato. Muchas personas, al conocer todo lo sucedido y saber que se reclutaba a menores de edad, dijeron que los parecidos entre Maxwell y la chica del retrato eran más que evidentes. Según tengo entendido, nunca se llevó a cabo una investigación, pero sí que es cierto que las similitudes son bastante evidentes. Volviendo a hace años y cuando se sacó aquel retrato de la supuesta Ghislaine Maxwell, mucha gente empezó a hacer distintas comparativas de lo que sería ese retrato robot de la supuesta secuestradora de esta niña de 3 años, y mucha gente decía que esto era bastante extraño, que las dimensiones no eran exactas porque obviamente era un boceto compuesto, pero la mayoría de los rasgos eran prácticamente idénticos: mismos ojos, mismas cejas, misma nariz, mismos labios, la forma de la oreja muy similar y la cara era totalmente parecida. La raya de crecimiento del cabello también demasiado similar, así que por lo tanto en algunas ocasiones comparar esta fotografía con una actual de Ghislaine Maxwell quizás no sería lo propio, aunque sí podemos decir que se parece bastante, aunque en el año 2007 Ghislaine Maxwell pues vemos que estaba de otra manera, ¿no? Vamos a decir, no tenía la cara igual. Y es que si vemos algunas fotos de ella del año 2007, que es cuando desaparece Madeleine McCann en Portugal, pues vemos un parecido, creo que incluso más notorio al de estos archivos que están colocando de el caso Jeffrey Epstein. Y es que hay varias personas que encontraron una foto justamente de esos años, entre el año 2007 y 2009, que es cuando este testigo dice que ve supuestamente a Ghislaine con Madeleine McCann, y aún encima estos testigos que hicieron
luego este retrato robot, pero es que justo esta fotografía que os estoy mostrando ahora mismo en pantalla es totalmente alentadora, es un parecido que resulta totalmente increíble. Y es que hubo un momento donde una página en Facebook difundió información sobre una supuesta conexión de la élite, donde trajo a los hermanos senadores de la Casa Blanca, que según esta persona habían sido acusados de secuestrar a una niña. Y esta publicación mencionaba que los hermanos Podesta estuvieron involucrados en varios escándalos y que aparecían en el caso de Madeleine McCann, que desapareció en el año 2007. Sin embargo, decía que eran estos dos hermanos inviolables debido a toda su influencia. Esta afirmación de Azimuth, que así se llamaba este usuario, decía que los hermanos Podesta fueron acusados de secuestrar a Madeleine y que era una teoría originada hace ya muchos años. El Reino Unido continuaba la investigación sobre esta desaparición de esta niña de 3 años, sin embargo no había pruebas contra los hermanos Podesta dentro del caso. Una conspiración que estaba relacionada con los retratos robots difundidos por la policía británica que, según los sitios web de noticias, se parecían a John y Tony Podesta. Y así fue como en el año 2013 la investigación británica en torno a la desaparición de Madeleine McCann colocaron en la escena de los hechos a 2 personas esa noche en cuestión y ahí sacaron esos 2 retratos robot de los cuales os estoy hablando, y luego la otra que sería la mujer, la cual supuestamente habría secuestrado a Madeleine McCann, que se parece a Ghislaine Maxwell. ¿Qué relación tiene la desaparición de Madeleine McCann con Jeffrey Epstein? Voy a traer este caso a la comunidad de habla hispana porque desde que salió toda esta información de los nuevos archivos acabé llegando a creadores de contenido de Portugal y ellos mencionan, y si queréis podéis comprobarlo por vosotros mismos, Portugal aparece mencionado en estos archivos 1082 veces. Se habla de viajes que tuvo Epstein a ciudades como Algarve, Lisboa, pero entre todo esto aparece un correo mencionando 2 casos muy fuertes que ocurrieron en Portugal: la desaparición de Madeleine McCann y el caso de la Casa Pía. Este último también fue un caso que removió muchísimo a Portugal porque la Casa Pía fue un orfanato que estuvo involucrado en una red de pedófilos. Ahora bien, os voy a resumir el correo porque no tiene desperdicio. En él mencionan un documental que fue realizado por Netflix Canadá, donde hablan de la desaparición de Madeleine McCann, donde en el episodio 3 recuerdan el escándalo que ocurrió en 2003 con la Casa Pía. El email termina diciendo la siguiente frase: un periodista afirma que es un hecho conocido que millonarios estadounidenses volaban a Portugal en jets privados con el propósito de abusar de estos niños. Bueno, ya la frase que terminó por descolocarme fue: esta podría ser una línea de investigación que quizás querríais tener en cuenta. El correo fue enviado a Epstein y a más personas, pero estos usuarios están tachados. Aunque algo que me llama muchísimo la atención es que el asunto de este correo sea Jeffrey Epstein. Y bueno, como ya sabéis, esta persona tenía como responsables, como su expareja Maxwell, que eran los encargados de buscar a niños para esta red asquerosa. Y es que en 2009 salió una foto de una posible sospechosa de haber raptado a Madeleine McCann y era esta, no sé, pero el parecido es más que evidente. Yo creo que pudo haber algún tipo de asociación entre Jeffrey Epstein y ambos casos, porque él era conocido por dar fiestas con menores para gente de la alta sociedad. Yo me pregunto si realmente esto va a ayudarnos a resolver algo de caso o no, pero nos da que pensar. ¿Qué opináis? Y es que en muchas ocasiones se ha hablado de que los padres tendrían algo que ver, presuntamente, en la desaparición de su hija en el año 2003, en ese complejo de hoteles en los que estaban conjunto con sus otros 2 hijos. Pero también hubo un momento donde salían noticias de que los padres de Madeleine habían mantenido contacto con un presunto pedófilo, llamado Sir Clement Freud, que era presentador televisivo y político fallecido en el año 2009. Y es que hubo una investigación sobre la desaparición de Madeleine que daba un giro tremendo cuando se dio a conocer que Kate y Jerry McCann, los padres de Madeleine, mantenían una relación sentimental, mantenían una relación de amistad con un presunto pedófilo. Era Clement Freud. Como os digo, amigo de la familia, se mandaban muchísimos correos y una amistad que comenzaba semanas antes de la desaparición con la invitación de este hombre a los McCann a visitar la casa que tenía en Praia da Luz,
una casa gigante, una mansión valorada en $1 millón perteneciente a Clement Freud, que se encontraba a solo 500 metros de donde Madeleine fue secuestrada. Y es que mientras buscaban a su hija, los McCann fueron invitados a esta casa en un montón de ocasiones, afirmando que los alejaría de los medios de comunicación. Asimismo, este señor los invitó a almorzar en la villa en julio del año 2007, diciendo: tengo una casa en la playa, estoy avergonzado de la destrucción en sus vidas por nuestros medios de comunicación y me gustaría que vinieran a almorzar, cenar en cualquier momento antes del miércoles siguiente, avísenme, cocino comidas decentes. Y es que más tarde de todo esto, al menos 3 mujeres comenzaron a contar historias por parte de Freud. Las mujeres a las que Freud había molestado sexualmente tenían horribles historias que comenzaron cuando tenían solo 10, 11 y 14 años. Una de las víctimas afirmaba que Clement Freud abusó de ella a los 14 años y que a la edad de 17 también, y dijo que la había emborrachado con champán, luego se apoderó de ella, luego más señoras también dijeron que este hombre pues las habría tratado de esa manera. Pero es que la teoría sigue, porque la policía, en este caso en el Reino Unido, confirmaba que el conocido como pedófilo Clement Freud estaba fuera del país cuando Madeleine McCann fue secuestrada. Lo que pasa aquí es que la policía de Suffolk en Reino Unido confirmó que el ahora conocido como pedófilo Clement Freud estaba fuera del país cuando Madeleine fue secuestrada. Sin embargo, su casa había sido prestada supuestamente a sus amigos John y Tony Podesta. Y de ahí aparece toda esta teoría también, porque esos retratos robot de la policía decían que se parecía muchísimo a estos 2 hermanos Podesta. Pero es que incluso el lunar de Tony Podesta se encuentra en el retrato robot de la policía, como se señala en las siguientes fotografías. Es cierto que uno de los expertos del FBI pudo confirmar que la comunidad de inteligencia indicaba que John y Tony estaban en prealuz en Portugal el 3 de mayo del año 2007, el día que Madeleine McCann desaparece. Los hermanos Podesta estaban con un amigo llamado Clem. Durante muchísimos años habló de un secuestro en torno a este caso, de una supuesta red de trata que la buscó por sus características físicas. Ahora pensamos que todo el caso de Jeffrey Epstein y la élite mundial estaría detrás de esta desaparición. También de ese supuesto pederasta se llegó a investigar incluso a los padres de Maddie, a Kate y Jerry McCann, que por un tiempo estuvieron procesados en la causa, y la policía portuguesa sigue creyendo que ellos estaban involucrados en la desaparición de su propia hija. Aunque obviamente lo que se creía es que había un presunto accidente doméstico que habría terminado con la vida de la niña y que luego ellos se deshicieron presuntamente de su cuerpo. Todo esto después de varias pesquisas y todas las contradicciones que tenían los padres, y a partir de esta desaparición de gran impacto mundial, la historia fue cubierta por todos los medios más importantes del planeta, que enviaron de inmediato corresponsales a Portugal apenas se conocía esta noticia. Pero la cara de Madeleine llegó a las primeras planas de cientos de diarios, se publicaron diversos libros y hasta Netflix llegó a realizar aquella serie documental del caso, como antes os comentaba. Lujo, poder, influencia, contactos en las más altas esferas de la élite mundial. Durante años, Jeffrey Epstein fue visto como un simple financista, un hombre bien conectado, amigo de ricos y famosos. Pero detrás de esta fachada operaba algo muy distinto. Un sistema cuidadosamente diseñado para captar, manipular y explotar a más de 1000 mujeres y niñas a lo largo de 2 décadas. En los últimos días, la lista de personas vinculadas a él ha vuelto a crecer. Los nuevos nombres han salido a la luz luego de que el gobierno de Estados Unidos publicara millones de archivos de su investigación sobre la trama de abusos sexuales. Acá hay que hacer una aclaración clave. Que un nombre aparezca en los archivos no implica que automáticamente esté involucrado en un delito, pero sí muestra algo muy claro: el nivel de influencia que Epstein tenía. El multimillonario tejió sus redes con precisión, algunas para codearse con personas influyentes, otras para captar víctimas jóvenes en Estados Unidos y hasta en Brasil. En este video repasamos los vínculos de Epstein con los círculos de poder global, los nombres que aparecen en los archivos y las estrategias que le permitieron construir su imperio de explotación. Seguro que ya escuchaste hablar mucho sobre el caso Epstein, pero acá te doy algunos puntos clave para entender por qué sigue creciendo.
Los llamados archivos Epstein son cientos de miles de páginas de documentos judiciales acumulados en investigaciones federales y estatales. El material se libera ahora, años después, gracias a la presión del Congreso y de la opinión pública. De estos archivos surge que Epstein dirigió una red de trata y abuso sexual de menores, y que utilizaba sus propias mansiones y las de sus contactos en Estados Unidos y el Caribe como escenario para los abusos. A Epstein lo arrestaron en 2019. En ese momento se hablaba de docenas de víctimas, pero ahora se estima que la cifra asciende a más de 1000. El magnate se suicidó estando en la cárcel, por lo que se lo ha escuchado poco. Pero entre los archivos publicados se encontró una entrevista inédita en la que dijo esto. Do you think you're the devil himself? No, but I do have a good mirror. Los nuevos documentos también confirman algo más. Sus vínculos con el poder eran mucho más profundos de lo que se creía. Lo increíble y las teorías que están saliendo en el día de hoy es que Madeleine McCann fue raptada supuestamente por los hermanos Podesta, ayudados por Ghislaine Maxwell. Todo esto después de estos retratos robot, evidentemente, y también a raíz del tema de ese correo electrónico, del documental de Netflix, y también ese testigo que salió en el año 2009 diciendo que había visto a Ghislaine con Madeleine por la calle, y luego en el año 2020, a raíz de una publicación en Facebook, volvió a recordar su propio testimonio. Y es que el retrato digital que estamos comentando a día de hoy, que se parece a Ghislaine Maxwell, mostraba a una mujer que se había convertido en persona de interés en la investigación por la desaparición de Maddie McCann, esta niña británica que desapareció el 3 de mayo de 2007 en Praia da Luz, un retrato que fue publicado el 6 de agosto del año 2009, 2 años después, por algunos detectives privados que trabajaban para los padres de Madeleine. Y es que un avistamiento que ocurría en la madrugada del 7 de mayo de 2007, alrededor de las 2 de la mañana. Todo esto 4 días después de la desaparición de Madeleine en la zona del Puerto Olímpico de Barcelona, que era un concurrido distrito de vida nocturna, y ahí se observaba a una mujer comportándose de forma bastante sospechosa frente a un restaurante llamado El Rey de la Gamba. Ella parecía agitada, caminando de un lado a otro como si esperara ansiosamente encontrarse con alguien o con algo, y parecía bastante angustiado e impaciente. Había sido descrita como una mujer de entre 30 y 35 años, de complexión delgada, de aproximadamente 1,67 de altura, con cabello castaño corto, vestía bastante elegante con vaqueros azules de aspecto caro y una camiseta de punto de color pastel. Una interacción que fue bastante significativa, que se produjo cuando un hombre británico de unos 41 años, un profesional casado que salía por la noche con un grupo más grande, se acercó a ella para ofrecerle ayuda. Ella le hizo preguntas extrañas y bastante repetitivas, como ¿estás aquí para traer al mundo a mi nueva hija? ¿O tienes a la niña? ¿O la tienes a ella? Esto pareció bastante inusual a este caballero y potencialmente relacionado con un escenario de entrega o secuestro relacionado con una niña, y ahí evidentemente se piensa que podía haber sido Madeleine McCann. Pero es que los testigos también la oyeron tener una acalorada conversación en español fluido con un hombre local dentro de un bar cercano. Todo esto después del breve intercambio de su conversación con el hombre local, y luego ella se alejó. Vamos de inmediato a la información internacional de esta jornada y estamos con Florencia Bien. Florencia, buenos días. Muy buenos días, Andrea, y muy buenos días a todos ustedes en sus casas. Y comenzamos revisando lo que ocurre a esta hora en Reino Unido, donde hay bastante conmoción tras una noticia que se dio a conocer hace pocas horas, justamente luego que quien vemos en las imágenes, parte del equipo de la Fiscalía de Alemania, envió una carta a los padres de Madeleine McCann asegurando que la menor fue asesinada. Esto según el diario británico Mirror. Los fiscales alemanes que han seguido durante varios años este caso de Maddie, esta pequeña que recordemos desapareció en sus vacaciones con su familia en Portugal en el año 2007. Bueno, estos fiscales alemanes se pusieron en contacto con la familia de Maddie vía escrita, como yo les mencionaba, fue a través de una carta con el objetivo de poder de darles a conocer también esta noticia que ellos han esperado durante tantos años. Sin embargo, el fiscal justamente el que veíamos en las imágenes, Hans Christian Wolters, detalló que pese a que aseguran que ellos aseguran durante varios
meses que Maddie está muerta, no pueden decir cómo supo de la muerte, porque dijo que es más importante que finalmente tengan éxito en encontrar al culpable en lugar de exponer sus cartas sobre la mesa. Florencia, expliquemos un poquito qué es lo que ha pasado en las últimas semanas con este caso, porque recordemos que durante todos estos años, desde la desaparición de Madeleine McCann en Portugal, que generó una tremenda búsqueda a nivel internacional, ha habido varias investigaciones abiertas, muchos sospechosos, muchas pistas falsas, muchas veces que se dijo que Maddie la habían visto en otros países, en fin, ha sido una agonía realmente para su familia. De hecho, en algún momento incluso hasta los padres fueron vistos como sospechosos de la desaparición y un posible crimen de esta niña. Surge una pista en Alemania que tiene que ver con un hombre que estaba siendo investigado por otros delitos. Entre los millones de archivos publicados sobre el caso Epstein han surgido muchas relaciones con casos virales, incluyendo la desaparición de la niña originaria en Reino Unido, Madeleine McCann. Y es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo públicos más de 3 millones de documentos, fotos y vídeos relacionados con el caso del criminal convicto Jeffrey Epstein. Y es que hay varias fotos y varios correos que relacionan todo el caso de Jeffrey con Madeleine McCann, y es que los archivos cuentan con imágenes y vídeos publicados en redes e incluso información que se menciona a muchos personajes políticos o del mundo del entretenimiento. Sin embargo, en estos días la presunta relación con una de las desapariciones más mediáticas de las últimas décadas despierta una intriga total entre muchísima gente. Nosotros sacamos por aquí un reportaje donde comentábamos algunas líneas de investigación en torno a este suceso, y lo que contábamos es que entre los archivos que fueron desclasificados se encontraban unos documentos en los que se menciona información sobre la desaparición de la niña de 3 años de edad. De acuerdo a aquel archivo del 7 de julio de 2020, una mujer reportaba a la policía haber visto el secuestro de la menor de edad, ya que esta testigo decía que en el 2009 se pudo percatar de la presencia de alguien que era muy parecida a Ghislaine Maxwell, la mujer de Jeffrey Epstein. La mujer que realizaba la denuncia en Reino Unido señalaba haber visto a una menor muy parecida a Madeleine acompañada de esta persona cuando se dirigía a una tienda, e incluso un retrato hablado de este caso era muy similar a la apariencia física de Ghislaine, que recibía una condena por delitos cometidos en contra de menores que estaban relacionadas justo con el caso Epstein. Es que Madeleine McCann sabemos que era una menor de edad con ese coloboma en el ojo derecho, una fractura del iris que le daba un aspecto peculiar a la niña y bastante reconocible, y de acuerdo con la información de este archivo, esta mujer vio también a un hombre de mediana edad acompañando a la mujer y a esa menor de edad, que posteriormente se cubría justo ese mismo ojo derecho durante todo el tiempo en el que se había encontrado en el mismo lugar. Dijo que al acercarse a la niña se dio cuenta de que se parecía muchísimo a Madeleine. La mujer intentaba apresurarla y parecía muy preocupada por la presencia de esta persona, y justo se tapaba el ojo derecho en todo el camino. La mujer precisaba que ese avistamiento le resultó muy extraño, por lo que realizó una denuncia en su momento y precisó que tiempo después vio una publicación en Facebook en la que se mencionaba justo esa misma teoría del caso. Lo curioso es que en relación con el orfanato Casa Pia, una periodista afirmaba que era un hecho conocido que millonarios estadounidenses viajaban a Portugal en aviones privados para ciertos encuentros con menores, y que esta podría ser una línea de investigación que quizás deseaban seguir. Todo esto evidentemente lo recogen del documental que salió en el año 2019 por Netflix de la desaparición de Madeleine McCann. Y es que en el año 2010 la justicia de Portugal consideró probados varios cargos de abusos contra menores que pesaban sobre 7 acusados en el proceso de Casa Pia, que fue el más largo de la historia de Portugal y a la que se esperaba en aquel momento que se dictara sentencia. Entre los enjuiciados figuraban un ex embajador, un presentador de televisión portuguesa y varias personas que estaban internados en esa Casa Pia. Si no conocéis este caso, nosotros quizás no podemos hablar mucho sobre detalles concretos del tema, pero justo que se mencione este tema en los archivos de Epstein, y sabemos que la desaparición de Madeleine ocurre también en Portugal, pues llama muchísimo la atención. Y es que en el tema de Casa Pia,
La opinión pública se volcó totalmente con este tema y hubo unas 66.000 páginas, 800 testigos. Decía que había otros muchos casos que no se conocían de menores y hubo un montón de abogados que detallaron lo que habían sufrido en aquel momento y en ese orfanato, y que justo se mencionan estos correos para completar la información sobre la desaparición de Madeleine. La verdad es que es tremendo. Y también, aparte de las fotografías que hablábamos el otro día, de los archivos de Epstein y también de esos retratos en el caso de Madeleine que se parecían a Ghislaine Maxwell, se ha filtrado también otra fotografía que dicen que sería de entre 2010 y 2011, que aparece Jeffrey Epstein, parece ser su jet privado, con una niña que en este caso la gente estaba diciendo que se parecía muchísimo a Madeleine. Hay un montón de personas comentando esta foto, diciendo que hay un gran parecido, y es que quizás muchos empezamos a ver parecidos ya donde no los hay. Es que este tema se está volviendo tan viral y recoge tantos casos que hasta este instante no sabíamos cómo concretarlos, o cómo están no resueltos, y desapariciones en las cuales resultan tan inquietantes que a la misma vez resulta loco que fotografías filtradas de los archivos pudieran estar involucrados con casos de desapariciones, y en este caso la de Madeleine, una de las más mediáticas de todo el mundo. Y esta foto en su jet privado, justo a la derecha, vemos aquí con unas letras y demás que colocan que dirían que podría llegar a ser Madeleine. Todo esto unos años después. La vemos bastante más mayor de lo que ella era. Si contamos que desaparece en el año 2007 y supuestamente esta foto sugieren que podría ser de 2012. ¿A que no adivinas qué caso ha aparecido en los archivos de Epstein? En efecto, el caso de Madeleine McCann. Y es que, como sabes, la filtración de los archivos de Epstein nos da más de 3 millones de archivos diferentes, en donde podemos ver cómo hay dos datos muy interesantes acerca de este caso. El primero de ellos nos revela que hubo una persona que vio a la mujer que se llevó a Madeleine. De hecho, estos archivos hasta revelan el presunto trato robot de la persona que se habría llevado a Madeleine aquel día de 2007. Y es aquí donde la cosa se pone todavía más turbia cuando vemos a quién se parece ese retrato robot de ese testigo. En efecto, Ghislaine Maxwell, la expareja de Jeffrey Epstein. Esta vinculación de Ghislaine a Madeleine no es nada nuevo, siempre ha habido rumores sobre de que ella pudo haber estado involucrada, pero esto puede ser la confirmación que nos faltaba. Y te digo una cosa, hay que recordar que mañana lunes Ghislaine parece ser que comparecerá ante los tribunales por todo lo que se está revelando del caso Jeffrey Epstein. Y esto ya es teoría mía, pero no me extrañaría que esta mujer de repente desapareciera, es una corazonada que tengo. Por cierto, si te gusta este tipo de contenido, recuerda seguirme, me ayudas un montón. Otra de las revelaciones que nos dan los archivos de Epstein es que en 2019, mientras estaba rodando uno de los documentales sobre Madeleine, hacen referencia de que hubo un grupo de millonarios que viajaba a Portugal con fines de raptar niños. Y es aquí donde entra el grupo llamado Los Zapatos Rojos, Red Shoes Club. Este parece ser el nombre de un grupo de élite dentro de Estados Unidos. Y es aquí donde el caso da un giro de 180 grados y la cosa se pone todavía más turbia. Porque este que ves aquí es el padre de Madeleine. Y estos archivos pueden sugerir que este hombre estaba relacionado con aquel grupo, con los zapatos rojos, lo cual alimenta todavía más los rumores de que Madeleine no desapareció. Madeleine pudo haber sido vendida. Y lo peor de todo, que pudo haber sido vendida por sus propios padres. Estas afirmaciones son súper fuertes, los rumores siempre han sido descartados, pero quizás ese nuevo correo nos da un hilillo de donde tirar hacia esos zapatos rojos. Otro dato interesante es esta foto que te he puesto al principio del vídeo, en donde aparece Jeffrey Epstein con una niña de pelo rubio. Estas fotos parecen que datan desde el 2010 hasta el 2012, y hay gente que también especula que Madeleine puede ser esa niña. Hay que recordar que Madeleine desaparece con muy corta edad, en 2007. Hay gente que especula que esta niña que aparece con Jeffrey Epstein puede ser Madeleine. Yo no lo creo, pero es una teoría más.
En fin, muchísima información que está saliendo de los archivos de Jeffrey Epstein y aquí estaremos para revelaros lo más turbio de ello. Y es que los distintos testimonios incluidos en los documentos del caso Epstein no constituyen una prueba concluyente ni nada confirmado por las autoridades de que estuviese involucrada ella, Ghislaine Maxwell o el mismo Jeffrey en la desaparición de Madeleine, pero esta difusión vuelve a despertar un interés público y mediático sobre una desaparición que a casi 2 décadas de que ha ocurrido continúa sin resolverse y rodeada de todos los interrogantes posibles. Y es que después de nuestro reportaje sobre este tema, por ejemplo, cadenas de máxima audiencia aquí en España como Antena 3 han colocado titulares como que el caso Madeleine aparecía en la biblioteca de Epstein con testimonios que relacionaban a su mujer Ghislaine Maxwell con la desaparición de la menor. Después de este gran caso y millones de documentos judiciales, entre ese material apareció un testimonio muy concreto que reavivaba una de las desapariciones más mediáticas de la historia reciente, cuando Maddie, aquella niña británica cuyo paradero se desconocía, desde que pasó unas vacaciones familiares en Praia da Luz en Portugal en el 2007. Y es que desde hace un montón de tiempo siempre se dijo en torno al caso de Madeleine que los padres estarían presuntamente involucrados. De hecho, la policía portuguesa creían que habían sido ellos los que habían hecho desaparecer a la niña. Lo que pasa es que en otras ocasiones se ha hablado de presunta negligencia en torno a la desaparición por parte de los padres. Y es que, volviendo a los libros de, por ejemplo, de Kate McCann, de la madre de Maddie, decía que a la hora del desayuno Maddie les hizo una pregunta, el por qué no fueron cuando Sean y ella lloraron anoche, o sea, su hermano, que estaban desconcertados. Se refería a cuando se estaban bañando o justo después de que se fueran a la cama. Y es que esto ocurre el día de la desaparición de la niña. Y la madre interpreta más tarde la afirmación de Madeleine como una advertencia del inminente secuestro, diciendo: alguien podría haber intentado entrar la noche anterior y Maddie y Sean se despertaron y lloraron como resultado. Pero si hubieran dejado a sus hijos solos la noche anterior, ¿por qué estaría desconcertada cuando su hijo le pregunta por qué no fueron cuando lloraron? ¿No asumiría así la madre inmediatamente que se habían despertado mientras ella no estaba en aquel lugar? El presumir que su hija se refería a un momento anterior en el que lloraba, pero ella no estaba allí para cuidarla. La lógica de Kate sería la siguiente. Decía, ¿podrían Madeleine y Sean haberse despertado mientras estaban cenando? Si es así, era preocupante y obviamente no parecía muy probable. Y como ya os dije, no solo rara vez se movían por la noche, sino que si lo hacían casi nunca, y quiero decir nunca antes de las primeras horas de la mañana. Si lo hubieran hecho en esta ocasión significaría que se habrían despertado, habría llorado un rato, se habría calmado y se habrían vuelto a dormir todo en un lapso de media hora o 45 minutos, si hubiera sido después de nuestra última revisión. Y es que aquí la policía portuguesa de hecho empezó a haber varias contradicciones. El escenario que habría descartado como improbable, el tema de los 45 minutos, que así no funcionan los niños. Pero dejando de lado esto, si dejaron a su hijo durante 45 minutos durante la noche solos y a la mañana siguiente te pregunta por qué no fuiste cuando lloró, no tendrías ninguna razón para llegar a la conclusión de que tal vez alguien estaba tratando de entrar en el apartamento y eso fue lo que los hizo despertar. Y es que yendo más allá del libro también obtenemos algunas otras indicaciones de algunos de sus amigos de que este registro de sueño profundo de Kate que estaba defendiendo justo en estos momentos no era necesariamente preciso. Es decir, el interrogatorio de David Payne, que era otro de sus amigos que estaba allí en esos instantes, refiriéndose a que los gemelos nunca se despertaron después de que Maddie desapareció. Dijo, han tenido sus dificultades con Kate y Jerry, con ellos durmiendo toda la noche, y ya sabes que fue muy extraño que siguieran durmiendo todo el tiempo. Sin embargo, aquí está lo que finalmente obtenemos. Durante la cena con aquel grupo de tapas 8, esa noche Kate escribe lo siguiente. Mencionamos a los demás lo que Maddie había dicho esa mañana, diciendo, obviamente no queríamos que ninguno de nuestros hijos se despertara y se preguntara dónde estábamos, ni siquiera por unos minutos. Y si las posibilidades de que eso sucediera parecían remotas, era suficiente preocupación para hacernos absolutamente puntuales con nuestras revisiones de los niños. Ella insiste en que las posibilidades de que sus hijos se despertaran eran remotas, excepto que ahora
no solo estaba hablando de Maddie y los gemelos, estaba implicando que todos los niños del grupo de viaje tenían el mismo registro perfecto de sueño de Madeleine y los gemelos. Es que si Kate compartió la afirmación de Maddie durante aquella cena, esto parecía bastante difícil porque tal vez podría excusar a alguno de sus amigos, ellos ignoraban esta posibilidad, pero no cambiaba el hecho de que Kate y Jerry se les había dicho por Madeleine que ella y Sean habían llorado y nadie fue a por ellos. Se les dio esta información adicional y la descartaron. Ni siquiera consideraron que uno de ellos se quedaría esa noche o se turnarían para ir al restaurante. Su preocupación solo los llevó a hacer sus revisiones cada media hora en lugar de cada 45 minutos, y una de estas revisiones fue hecha por un amigo llamado Matt Oldfield, que no podía consolar a Maddie o a los gemelos si los encontraba llorando y pidiendo a sus padres, pero realmente la policía portuguesa lo que creía es que había sido un homicidio por negligencia por parte de los padres, la muerte de Madeleine McCann, con una desaparición de un cuerpo. De hecho, el propio policía, el señor Amaral, en sus libros siempre comentó en parte esta teoría diciendo que supuestamente se habría visto a una persona parecida al padre de Maddie llevando y enterrando presuntamente el cuerpo de la niña en algún lugar de una playa muy cercana al departamento en el que ellos estaban con sus 3 hijos. Pero en esta ocasión, y mezclando lo que sería el caso Epstein con la desaparición de esta niña, diríamos entonces que los padres presuntamente estaban involucrados en esta red gigante que también operaba en Portugal. Y es que sí, parece ser que la red de Jeffrey Epstein, en estos puntos y entre todos los correos y también las determinadas ubicaciones en España, o mejor dicho, en la península ibérica, hay varios puntos justamente en Portugal, y uno de ellos muy cercano al departamento en donde desaparece Madeleine. Y sabemos que en esta zona había muchos pedófilos que operaban justo muy cerca de donde desaparece la niña de 3 años del Reino Unido. Como siempre en este tipo de vídeos en donde no hay mucha información y estamos rascando de lo poco que hay entre estos emails, archivos y algunas fotografías que hemos ido sacando por aquí, estos parecidos entre esa persona que estaba en los archivos de la policía del Reino Unido como sospechosa del caso de la desaparición de Madeleine, y el parecido que supuestamente ese boceto tendría con la propia Ghislaine Maxwell, la esposa de Jeffrey Epstein. Entonces, a raíz de esa foto, también el correo que se indica, lo de Casa Pía, creo que son unos 5, 6, 7 indicios, aunque sean pequeños, que podrían llegar a involucrar toda esta red del caso Jeffrey Epstein con la desaparición de Madeleine McCann. Adivinen cuál caso apareció en los archivos desclasificados de Epstein. El de Madeleine McCann. And the bottoms, as you can see, are white with a small floral pattern and Eeyore again on the bottom right of the leg. Y es que con la reciente desclasificación de estos archivos han salido 2 cosas muy importantes frente al caso de Madeleine McCann. El primero de ellos, al parecer, unas notas dentro de los archivos. En septiembre de 2009, una mujer aseguró que probablemente fue testigo del secuestro de Madeleine McCann. Y es que quiero que vean esta foto porque este es uno de los retratos hablados dentro del caso de Madeleine, y quiero que me digan a quién se parece. Y dentro del relato de este testigo dice que ella vio como una tarde mientras iba de compras, una mujer llevaba de la mano a una niña pequeña. La mujer asegura que era una niña muy parecida a Madeleine y que incluso le vio en su ojo la mancha característica de ella, que la niña se giraba constantemente hacia ella como si estuviera pidiéndole ayuda o algo similar, pero la mujer que la llevaba de la mano la aceleraba constantemente para que no volteara. Dijo que también vio un hombre de una mediana edad caminando con ellas, pero mucho más adelante, y que sabía que venían juntos y que parecía que él era el que las apuraba para que caminaran más rápido. Luego dice que la niña levantó la mano y se tapó el ojo donde tenía la marca durante todo el resto del camino, y de que a pesar ella reportó por una web lo que había visto en ese momento, realmente nunca pensó en la situación hasta muchos años después, cuando el caso se volvió mucho más viral. Cada vez se están relacionando más de los retratos hablados del caso de Madeleine McCann con personas que rondaban el círculo de Epstein, como Tony John Podesta, que ya se habían relacionado
Y llama la atención que uno de estos retratos sí se parece muchísimo a Ghislaine. Y un segundo correo sale a la luz, un correo que en teoría fue enviado para el propio Epstein, o al menos dentro de su asunto decía Jeffrey Epstein. Y en el correo hablaban del documental que estaba realizando Netflix sobre el caso de Madeleine. Lo interesante del correo es que en una de las líneas, la persona que lo escribió habló de cómo hombres ricos de Estados Unidos viajaban en jets privados hacia Portugal para huir de personas pequeñas. Y el remitente le escribió a Epstein que esta podría ser una línea muy interesante para investigar. Realmente estos documentos desclasificados han generado muchísima controversia, hay un montón de cosas de las que hablar. Para eso me tomaré sin duda el tiempo, acuérdense que son 3 millones de páginas, yo sé que muchos de ustedes me están pidiendo la información, pero lo quiero hacer bien y con tiempo, así que probablemente no va a ser pronto. Yo puedo ver aquí una línea interesante, no necesariamente que ellos hayan sido los que le hicieron algo a Madeleine, pero sí nos habla de que estas prácticas ya venían ocurriendo para ese momento en Portugal, así que no nos sorprenda que en ese momento Madeleine pueda haber sido una víctima de todos estos grupos de enfermitos. Díganme ustedes qué piensan. Estamos de regreso a propósito de un caso policial del año 2007 en Praia da Luz. Usted recordará la desaparición de una niña, de Madeleine McCann, y la desesperada búsqueda de sus papás durante tanto tiempo. Estremeció al mundo y la verdad es que es poco lo que se sabe de ella. Se habla hace algún tiempo de la detención de un hombre de nacionalidad alemana vinculado con la pedofilia. Se han hecho documentales, se ha hecho una serie de investigaciones y la verdad es que aún no se sabe qué pasó con esta niñita que parte de vacaciones junto a sus padres y que desaparece sin dejar pista y rastro. Claro, pero la noticia ahora es que aparece una adolescente, después de todos estos años, imagínense, desde el 2007 hasta hoy, diciendo que ella es Madeleine McCann, que no recuerda específicamente qué pasó en las horas posteriores a su desaparición, exige una prueba de ADN para poder demostrar que efectivamente es la niña perdida. Y eventualmente, bueno, los padres, los doctores, porque son ambos médicos, ¿no? El matrimonio McCann, van a tener que acceder de alguna u otra manera. Ahí tenemos a la niña, que uno la mira, la ve, puede que algo tenga. Sí. Bueno. La noticia ahora es que los padres, por fin, ella logra viralizar este requerimiento, esta petición desesperada de que los padres, bueno, ella ya se tiene el ADN de los padres, que se pueda también contrastar con sus muestras. Está con nosotros Pablo Cuellar, editor del área internacional de Mega. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos y explicarnos cómo desde las redes sociales salta este requerimiento, esta petición y finalmente se accede. Hola, Karen. Hola, José. Oye, mira, todo esto partió con mucha incertidumbre, con todo lo que es de rumor en la prensa internacional, con esta niña, ¿no?, que habla a través de los medios europeos, esta joven polaca que se llama Julia Fandel. Ella tiene 21 años, polaca, de origen polaco. Ella tiene 21 años y ella a través de redes sociales, particularmente se crea una cuenta de Instagram donde ella asegura ser Madeleine McCann. Obviamente, ha aparecido muchos casos similares durante estos 16 años de la desaparición de esta niña. Por eso, claro, obviamente había mucho cuestionamiento, mucho rumor en que esto fuese cierto. Sin embargo, ahora ya la familia está comenzándose a hacer cargo de sus dichos porque también han sido muy convincentes las pruebas que ella ha ido entregando. En particular, tenemos el lado del parecido físico y también de las vivencias personales, de su experiencia como niña. Pero ella no describe qué le pasó después de haber desaparecido del Algarve, que era como resort de lujo en Portugal. Ya hay que recordar lo que ocurrió. O sea, ellos estaban de vacaciones, los papás salen una noche y cuando vuelve la niña no está. Exacto. Y luego se hace una suerte de campaña mundial para poder dar con esta niña, que la vieron en Marruecos, que la vieron en Egipto, que la vieron incluso aquí en América Latina. Sí. Y no hubo rastro ni manera de saber qué había ocurrido con ella. Pero lo que yo sí recuerdo es que la niña tenía una mancha en un ojo. Eso, mira, esa mancha se llama coloboma. He estado leyendo sobre este tema y es la falta de tejido en el iris. Todos tenemos nuestros iris, o la gran mayoría tenemos todo nuestro iris relleno, si se puede decir. Sin embargo, ella tiene un puntito en el ojo que también lo tiene Maddie y que eso no es muy común dentro de las mismas personas. Además, la tiene en el mismo lugar, abajito, ahí en el ojo derecho, ella tiene, mira, lo vamos a ver acá. Claro, ahí está. Se puede ver, mira, esto es el coloboma. Si ustedes se fijan, la parte central aquí del ojo
como que tiene abajo, como que continúa la parte más negra, ¿no? Hacia el iris y finalmente eso no se logra cerrar. Eso es el coloboma, que es esta afección. ¿Y lo tiene, Julia? Y ella también lo tiene. ¿Qué te imaginas que ¿Te imaginas fuera? Es como en el caso, no sé si se acuerdan, bueno, el caso de la princesa Anastasia, ¿te acuerdas? La hija de los zares de Rusia. También después de, claro, y que muchas dijeron ser y que podía calzar. Yo recuerdo, la niña desaparece, empieza una investigación, digamos, a nivel primero portugués, después británico, después europeo. Después se da con un supuesto pedófilo alemán que había estado esa noche en el condominio. Luego se investiga a los propios padres, porque yo recuerdo que ellos tenían un Renault, en una camioneta que habían arrendado, un Renault, no recuerdo el modelo, pero lo desarman entero el auto para ver si había rastros biológicos. Se hace un concierto, se pide dinero, no, sí fue un tema. Todo un tema a nivel internacional y con distintas hipótesis. Cada uno tenía su propia elucubración y conclusión respecto a este tema. Recordemos que los padres fueron muchas veces indicados como los autores de una potencial homicidio, ¿no? En torno a esta misma niña. Los amigos con los cuales viajaron también los papás de Maddie también fueron vinculados a este caso, fueron ahí acusados por parte de la Fiscalía en Portugal. Y también este pedófilo alemán que tú dices, que se llama Christian Bruckner, que él está en estos momentos en prisión porque él estuvo esa noche en Algarve, en Praia da Luz, cuando desaparece Madeleine McCann, y ellos han reconocido que él también tuvo otros casos de violación a otras personas en esa zona. Bueno, para entender un poquito el contexto de lo que está sucediendo en torno a este nuevo caso y también cuáles han sido las señales de esta joven que dice ser Madeleine McCann, los invito a ver el siguiente informe. Si tienen a Madeleine, déjenla que vuelva a casa con su mamá, papá, hermano y hermana. Han sido años de búsqueda y dolor, pero los padres aún no pierden la esperanza de encontrar a su hija, Madeleine McCann, con vida. Esta niña que desapareció con 3 años mientras estaban de vacaciones en Portugal. Por favor, regrésenos a nuestra pequeña hija. Diversas polémicas han transcurrido sobre el posible paradero de la niña británica, pero hace algunos días el caso volvió a generar atención internacional por un inesperado giro. Esta joven polaca de 21 años aseguró a través de redes sociales ser la hija desaparecida de los McCann, suplicando ayuda y poder contactarse con ellos. Quiero probar que soy real y honesta, y pienso que soy Madeleine. Tengo razones para pensar así. Desde una cuenta de Instagram, Julia Vandelt ha subido varias fotografías, dando cuenta de su similitud con Maddie, como por ejemplo el lunar que tienen en el ojo. Pese a que su familia lo rechaza, la polaca confirmó que es adoptada y que sus padres no quieren darle información de su infancia, lo que ha elevado las sospechas. Tal fue el revuelo mediático que ahora los verdaderos padres de la pequeña desaparecida accedieron a realizarse un examen de ADN. Tenemos que seguir con el proceso a como dé lugar por el tiempo que sea necesario, pero seguimos teniendo esperanza de poder encontrar a Madeleine. A pesar de la incertidumbre, expertos aseguran que la visibilidad mediática podría ayudar a la investigación. Tener su historia afuera, tener a más gente involucrada e interesada en el caso podría ser la razón de que ella haya sido encontrada. Incluso aunque no sea Maddie, quizá podría ser otra niña, pero creo que yo soy Maddie. Pese a que la fiscalía concluyó que Maddie está muerta, sus padres siguen esperanzados en poder encontrarla con vida. Ya. ¿Dónde se inicia finalmente la búsqueda? Porque esta niña dice y comienza a buscar este parecido con Madeleine McCann hasta el punto de convencerla de que ella es finalmente Maddie. Ella dice que escucha una conversación familiar donde escucha a su abuela hablando de este caso y ella le llama la atención porque hace una vinculación muy directa entre su persona y esa misma niña. Ella ahí comienza a cuestionarse finalmente su identidad, su infancia y le pide a los padres que le comuniquen qué había pasado durante su infancia. Sus padres, según ella, una entrevista que dio al Daily Mirror en el Reino Unido, dicen que no le quieren decir cómo fue su infancia, que no les quieren entregar su certificado de nacimiento y ella además se da cuenta de que es adoptada. Es decir, ella no sabía. Ella en ese entonces no tenía muchas luces de cómo había sido finalmente sus primeros años de vida. Además, ella ha reconocido que fue abusada durante pequeña
también por un posible pedófilo alemán, y eso también le han quitado alguna noción finalmente de sus primeros años de vida, que ella no tiene mucho conocimiento, que no se acuerda mucho de ese tema, pero que sus padres tampoco le han querido dar información. Y ahí ella comienza a darse cuenta que tiene estos parecidos físicos, la mancha en el ojo, algunos lunares en el cuerpo que también tenía Maddie y que ella ahora también tiene en los mismos lugares. Yo no sé, Pablo, si podemos después mostrar el Instagram de ella, porque ella ahí, fíjate que pone en cada una de las fotos y dice, no solamente la mancha en el ojo, esta manchita, que además, según un documental, fue como también de alguna manera o habría sido la sentencia de muerte de Maddie, cuando sus padres, de manera equivocada y sin saber en ese momento cómo tenían que buscarla, dice, nuestra hija tiene una manchita en el ojo. Y eso inmediatamente a sus captores, a quienes la tenían secuestrada, los alerta, dice, esta niñita va a ser encontrada donde sea. Entonces eso habría sido también lo que finalmente selló su destino de manera, o habría sellado su destino de manera trágica. El hecho de que una niña o una persona desaparezca con la tecnología que hoy día existe, digamos 2007, 2009, 2010, en fin, y no haya ni un rastro. O sea, es que ese misterio es algo muy conmovedor, porque la buscaron, pero mira, de una manera, yo creo que como pocas veces vista en Europa, un despliegue en Portugal, en el Reino Unido, aparecían pistas en diferentes partes del mundo y se trasladaban para allá, una investigación británica o hubo otra investigación portuguesa. Los propios padres en algún momento, cuando ellos le dan la entrevista a Mirna Schindler para Informe Especial, estaban siendo investigados también. O sea, en algún momento la policía dijo, bueno, los sospechosos eventualmente pueden ser los padres, ¿por qué no? Ambos son médicos, a lo mejor utilizaron algún procedimiento clínico para hacerla desaparecer. Mira, se ha tejido, digamos, decenas de teorías. Oye, se decía que los papás eran demasiado fríos. ¿Te acuerdas que cuestionaron incluso que la mamá fuera demasiado fría? Bueno, fue tremendo, un caso realmente muy doloroso. Y este es el Instagram de ella, de Julia, de esta joven polaca de 21 años. Ella dice, Madeleine McCann, yo creo que puedo ser Madeleine, yo necesito un test de ADN. Este es el Instagram, ¿no es cierto, Pablo? Que ella comienza a viralizar para pedir este examen de ADN. Impresionante. Oye, mira, tenemos a la representante de esta muchacha. Ella parece que está ayudándola o gestionando de alguna manera la posibilidad de que los McCann y ella tengan alguna aproximación. Fia Johansen, me gustaría saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Muy buen día. Thank you for being with us here. Good morning. Thank you so much. So my name is Dr. Fia Johansen. I am a psychic detective and known as a Persian medium who works with police officers, private investigators to finding missing persons all my life. And that's what I got involved back to 2013. Got it. Let me have some time to translate to people here. In Spanish. Ella dice que es una psíquica, que ha trabajado buscando personas y que en este momento está asesorando a esta niña. Es su vocera. Que es, claro, prácticamente su vocera. How do you receive the DNA news? It's not any DNA news yet. Me and no my hay esa noticia. Investigating about the situation at this moment to figure it out what Julia said is true or not. We have to communicate, or we did communicate with her family, the current one. We are also actually communicating with other people, schools, basically teachers, students, and all the friends to figure it out exactly what they think about her and what they feel if they saw her at the age of 6. If there is any pictures of her childhood. Claro. Fia, se está levantando información básicamente en su entorno directo de cómo lucía en esa época, fotografías, toda la información. Pero todavía no servir, existe ese examen. Claro, para fortalecer un poco la teoría de que ella es Madeleine McCann, pero todavía no existe el examen. Me gustaría preguntarte si esta niña, esta joven, está 100% segura de que es Madeleine McCann o efectivamente ella tiene aún un margen de duda. She's 100% that she is Madeleine McCann, or she is keeping some doubt about it? Well, she is telling that I am, and I do believe that I am 100% Madeleine McCann. As I said, in the past couple of years, it was a couple girls that thought the same. And we have to protect Kate and Gary's private life
because they do have children, but they are not kids anymore. They are grown up and they are a teenager. A ver, give me some time. Ella dice que hay antecedentes y hay una convicción de esta muchacha de que ella es Madeleine McCann un 100%, que había otras dos niñas que también decían ser Madeleine McCann, que hoy día ya no son niñas, digamos, son mujeres adultas que tienen familia, en fin. Pero según lo que ella me está diciendo y lo que yo logro percibir, es que hay un convencimiento absoluto de que ella es la niña desaparecida en Portugal. Go on. So, and after a couple investigation about the current mom, we understood that the mom doesn't want to do any DNA test. We're talking about the current mom. And the family members doesn't want to do any type of DNA test as well. Because if they could willing to, then we had no problem with. The mom could basically take the daughter to the hospital and says, well, this is my daughter, but she didn't have any, and she doesn't want to cooperate to even do any DNA test. That raised concern and doubt. I got it. No ha habido una intención de practicarse un test de ADN en la familia. De hecho, ella tuvo que descubrir que era adoptada de alguna manera. Por lo tanto, no ha habido colaboración de los padres adoptivos. And do you have any contact with Gary and Kate? Our team actually having communication. Yes, we are actually investigating all of the stuff and it's on behalf of everything that related to the case, yes. ¿Por qué los padres de esta niña Katie? Katie and Gary. ¿Por qué Kate and Gary. Kate, pero la niña se llama Kate. Julia. Julia. ¿Por qué su familia no ha colaborado? ¿Por qué no ha entregado información respecto de su origen? Why the family of the girl hasn't been able to give her information about the place where she was born or where she was adopted? Why they are so close to collaborate with the investigation? ¿Por qué están tan cerrados a colaborar con la investigación? Well, they basically said that this is our daughter and we don't want to do any DNA test. Ellos sostienen que su hija no quieren hacer un test de ADN. O sea, se han negado permanentemente a entregar información. They have denied the possibility of giving out some information to the media, for example, or to the police. O sea, no han querido entregar información ni a los medios de comunicación ni a la policía. Well, there is a lot of circumstances and a lot of, again, black and white answers. That's why we need to be very careful and cautious about all of them. Hay mucho blanco y oscuro. Why does she remember about that night in Algarve? ¿Qué es lo que recuerda de esa noche en Portugal? Is she able to describe what happened with her when she was at the beach, at the resort? ¿Puede describir lo que pasó en el resort? Very little, not too much, but what she remembered is that the raper, who was free back 2007. Ella dice que recuerda que el violador o el pedófilo. Go on. She remembered his face, and she also. Ella recuerda su cara. And she also found the picture in the grandma's house. Y ella encontró la foto de él en la casa de su abuela. Go on. And when she asked why I know this guy and why you guys have this. Y le pregunta a su familia por qué tiene la foto de esta persona. No answer came back. Y no hubo ninguna respuesta de parte de la familia. She don't know the relation between the grandmother and this man. Pablo. Yes, Fia, this is Pablo here. Thank you so much for being with us. So this guy that you are talking about is Christian Bruckner, the same guy who is in prison right now? Yeah, it sounded like it's not as the brother, it's Peter, which is basically sounded like that as the brother that was also actually free back 2007. So it's not the same one. The same one basically was officially in that investigation from 2019. And that's why I was in a daily, basically UK and the magazines. But again, it was not. So go ahead, please, translate. Yes. Let me translate a little bit. Le preguntamos si esta persona que finalmente habría abusado de Julia cuando era menor era este pedófilo alemán que está siendo acusado en estos momentos por este caso en Alemania y se encuentra en prisión. Ella dice que no sería él, sino que sería su hermano, que también estaba en Portugal en ese mismo entonces.
él sería Peter, es el nombre de este hermano que sería parte. Oye, fíjate que ese lugar, perdón el paréntesis, esta playa, Daluz, que estaban mencionando, era un lugar, según muchos documentales, donde de manera terrible, dramática, inexplicable, llegaban también muchos pedófilos a pasar sus vacaciones, donde existe el registro, además, de muchos de ellos. Cuando llegan a algún lugar, ellos siguen con su vida, pero tienen que dejar siempre establecido dónde van a estar. Y había muchas casas marcadas con esto, o sea, bueno, ellos iban de vacaciones. El caso de Bruckner, este alemán, pedófilo alemán, está detenido no por caso de pedofilia en ese lugar, sino porque él había abusado de otras 2 mujeres en esa misma época. Es decir, esto era una situación que lamentablemente no se pudo verificar con antelación. Pia, can you give us broader information how Julia discovered that she could be Maddie? Pia, te pregunto si nos puede dar un poquito más de información, contexto de cómo descubre Julia que ella podría ser Madeleine McCann. Because she couldn't find any picture of herself from the age of 1 to 6 years old. And when she asked that, where is my picture? They says you don't have any childhood picture. And all the picture is actually over 5 and 6 years old. As we both know that actually, sorry, I put the alarm on. Don't worry, it's okay. So, as a fun part was that they have been very confused that why the mother and the father refusing to bring any type of childhood picture of her. Yes, but, so when, yes, but why Maddie could be other person? Because I have heard in her post on Instagram that she's not very secure about her identity and maybe she could be another person, not necessarily Madeleine McCann. Ella dice que ha tenido algunas complejidades y descubre todo esto porque no hay mucha información sobre su niñez y no hay fotografías. Pero yo le pregunto si a lo mejor podría ser otra niña, pero no necesariamente su familia, porque ella da un dato muy interesante, sí. ¿No? Fia. Ella dice que la familia de Madeleine, la familia de esta chica, esta familia adoptiva, tenía la fotografía de este alemán que había sido perseguido por la justicia por pedofilia, que es el mismo hombre que se recuerda en Portugal. Entonces, pero además ella fue usada por el hermano de ese hermano. Entonces, o sea, imagínate el vínculo y el nexo. Why do they have that picture of him? ¿Por qué tenían ¿por qué tienen la foto de él? Why do they have the picture of this German guy who is syndicated? Yeah, syndicated as a raper. O sea, ¿por qué no le pueden dar una explicación de por qué tienen? O sea, la existencia de esa foto en la casa de la abuela de esta niña dice algo. Why do you think that is? Why they have that picture and they haven't given any explanation about it? ¿Por qué no dan una explicación? Another strange thing that she actually said to our investigation and to us was that when she was at the 7th age, she had that guy to molest it and had some sexual abuse of her, which was in the same house and in the same room, which the mom was basically in the kitchen. So this is also raised concern that how come a mom be in the house, in the kitchen, and the man inside of the house molesting and have some sort of connection sexually with the private part of Julia, and the mom not really taking any action. Claro, o sea, si efectivamente estaba ahí la fotografía, ella pregunta, no hay explicación, no hay explicación, no toman ninguna acción, es todo muy, muy sospechoso, digamos. Yeah, we're looking at a picture of Maddie and Julia. Does Julia has the same mark in the eye? Well, si tiene la misma marca en el ojo. Yeah, in person she has a little bit, not as strong. That maybe because she grew up, you know, because it could be some science matter. As you grow up, maybe actually your color may change a little bit, but she still has the sign and the spot of the line. Yes, she has. Tiene la misma marca y le preguntamos si tiene la misma marca en el ojo, algo con lo que al parecer se nace. Nos explicaba Pablo recién, eso tiene un nombre médico y dice que efectivamente sí tiene ese, ¿cómo se llama? Coloboma.
Globe. Tiene esa misma marca en el ojo. Estamos, bueno, viviendo momentos muy claves importantes, no solamente para el futuro de Julia, sino que probablemente también para aliviar ese dolor de unos padres que han estado buscando. Ahora, con esto se levantan esperanza, ¿no es cierto? Uno dice para una familia que ya ha vivido todo el dolor de su vida. Claro. Son momentos, yo creo, muy decisivos también en términos no solo de investigación, sino que a nivel familiar y personal. Thank you. Thank you so much. Fia Johansson, quedamos muy atentos entonces a lo que pueda pasar con este caso. Ella era Fia Johansson, medium también y vocera de Julia.